Bueno, señores, para la clase del día de hoy, la anterior clase, a ver, nos toca de organización de talleres. Me he buscado el documento que es el SART, que sería el documento que utilizamos nosotros aquí en el Ecuador para la normativa de la seguridad e higiene en el trabajo. Les he enviado que me revisen hasta la página 19, entonces les escucho qué es lo que ustedes revisaron. A ver, comencemos por Bautista. ¿Qué es lo que usted entendió de esa pequeña lectura que realizaron? Bautista. Ok, profesor, buenas noches, profesor y compañero. Sí, esto es más bien a las normativas que hablaba salud e higiene y habla bastante de la seguridad industrial dentro del campo automotriz. ¿Sí? Algo de lo muy bueno que una persona debe estar con su debidamente equipada, con sus equipos, sus implementos de seguridad. Estamos hablando de guantes, cascos, botas, en este caso overoles, y utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Ahí entre el orden y limpieza. Uh-huh. Listo, gracias, Conforme a lo. Bautista, por su intervención. Ahora sí, a ver, señor Mosquera, ayúdenos con su aporte acerca de lo que ustedes revisaron sobre el SAR. ¿Qué pasó, Mosquera? Mosquera, estamos presenciando el caso de absentismo. Se conectan y se van. Entonces, saquémoslo del grupo hasta que despierte. Continuemos con Jorman. Ayúdenos con su aporte, Jorman, Profe, acerca de la lectura. buenas noches, profesor y compañeros. Ya, con respecto a la lectura que usted mandó al grupo del SARS Ecuador, básicamente el SARS Ecuador es un documento en el cual alberga las normativas legales vigentes que hay tanto en el Ecuador como en el órgano internacional. Tenemos también lo que estaba la pirámide de Kelsen, Sí, el que se caso. refiere básicamente en el orden jerárquico en el cual se deben tomar en cuenta las normativas que están vigentes en el Ecuador y tanto en el mundo, porque en sí el Ecuador se basa en las normativas y acuerdos internacionales que hagan los países en cuanto a la forma de los trabajadores que deben de cuidarse o las técnicas o procedimientos que deben adoptar al momento de realizar determinada actividad. También el documento daba a conocer de modo paulatino los diferentes ámbitos, como por ejemplo, como son el concepto de seguridad industrial, que básicamente el concepto de seguridad industrial era eliminar y disminuir el riesgo. ¿Cómo se hace eso? Adoptando las prácticas necesarias y seguir las normativas que están vigentes, como ya dije, en los órganos internacionales. Listo, gracias, Jorman. De nada. Mosquera, creo que ya despertó ya. ¿O qué pasa que no puede contestar? No tiene micrófono. No, sí, profe, aquí estoy, aquí estoy. Ya, entonces, Bueno, acerca de la lectura, ahí había también una pirámide que era sobre la trilogía del trabajador. ¿Qué ya, entendió acerca de esto usted? ahí yo entendí varios parámetros que había en la trilogía del trabajador, había tanto físico como social, psicológico. También hablaba sobre la seguridad en el trabajo, sobre los accidentes, los incidentes, las enfermedades profesionales. ¿Qué más me recuerdo? Había también sobre las inspecciones de seguridad, las etapas como los diseños, las preparaciones, las realizaciones y las evaluaciones.
Ya, de cada listo, trabajo. Mosquera, muchas gracias. Entonces, el triángulo de la trilogía del trabajador nos hablaba de tres aspectos que son fundamentales en un trabajador: la parte física, social y psicológica. Sí, psicológica. Entonces, en la parte física hablamos sobre la salud, alimentación, descanso, ejercicio. En la parte social estamos hablando que son el entorno familiar, el entorno del trabajo y el entorno de la sociedad. En la parte psicológica hablamos de las actitudes, sentimientos, conciencia, tensiones y estrés a los que está sometido el trabajador en su área de trabajo. Entonces todos vamos a pasar a tener en cuenta estos tres factores que son muy importantes. También se hablaba sobre la parte de lo que son los accidentes. Ayúdeme con Estupiñán. Ayúdeme qué es lo que usted recuerda acerca de la parte de los accidentes. También se ha dormido Profe, buenas Estupiñán. noches. Buenas noches. Ya, bien, le escuchamos. Generalmente todo lo que tiene que ver con los accidentes, según lo que leí, profe, y lo que hice el resumen, los accidentes es todo lo que genera un daño físico, psicológico para una persona. Eso se denomina como un accidente de trabajo. Ya, listo, gracias, Estupiñán. Entonces, ustedes recuerdan, aquí teníamos un tipo de escaleras que tenían la numeración del 1 al 7, comenzando por el 1 que eran los incidentes, luego iban los accidentes, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y por último la muerte del trabajador. Es por esto que las normativas, las que les dije que las que son pioneras en esto son las normas OSHA. De ahí es lo que el Ecuador toma un extracto basado en la realidad del país y saca las normas del SAR, el SAR Ecuador. Entonces, se trata de disminuir. El riesgo de trabajo es latente, pero no se puede eliminar. Es imposible poder eliminarlo. Lo que sí se puede es reducirlo, no eliminarlo. Se reduce, tratar de minimizar al mínimo. Y esto sí se puede, utilizando siempre y cuando nuestro EPP. También se hablaba sobre las inspecciones, ya que todas las empresas tienen que tener un área donde el trabajador pueda realizar sus actividades sin riesgo alguno o disminuir este riesgo. A ver, ¿quién me ayuda? Vera, ¿qué recuerda usted de la lectura acerca de las inspecciones? Profe, buenas noches. Sí, en lo que son las inspecciones, se debe de realizar continuamente las inspecciones en lo que son de acuerdo a los procedimientos de cada empresa o de cada persona que se encarga, que está a su cargo. En eso, en esos tipos de inspecciones entran lo que son los permisos de trabajo, como le puse ahí en el deber, el ADT, que es casi similar al permiso de trabajo, y más que todo, inspeccionar que todos los trabajadores tengan su equipo de protección personal. Listo. Entonces, gracias, Vera. Entonces nosotros hablábamos de que existían 4 etapas prácticamente las inspecciones. Señor Jean Valencia, ¿recuerda usted cuáles son estas etapas? Diseño, preparación, realización y evaluación. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, aquí teníamos 3 etapas que son el diseño, preparación, realización y evaluación. En el diseño se dice diseño del sistema de elaboración de instrucciones y procedimientos. En la preparación se observa que son las decisiones sobre las tareas a las personas a observar, asignación de las funciones y responsabilidades a quienes deben realizar las observaciones, programación de observaciones, definición de objetos y medición, formatos, formación específica de observadores. Esa es la etapa de preparación. En la realización ya tenemos las prácticas de las observaciones, registro de los datos, discusión de los resultados, recomendaciones,
de mejoras, refuerzos positivos. Y para la evaluación ya tenemos un seguimiento de las aplicaciones, de las recomendaciones y y de su eficiencia. Tenemos el control de accidentes, incidentes, evaluación del sistema. Y también en el peor de los casos también, no sería en el peor, en el mejor de los casos, la mejora continua, ya que todas las empresas deben estar siempre con esa mejora continua. Entonces eso es lo poco que hemos revisado acerca del SAR. Las próximas clases hemos de seguir revisando. Son temas muy interesantes que el trabajador tiene que saber. Tiene que estar consciente sobre todo de los derechos y obligaciones que cada trabajador tiene en su puesto de trabajo o en su empresa. La empresa también nos ampara de alguna manera, pero no tenemos que abusar. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades. Una de nuestras responsabilidades es la correcta utilización de un equipo de protección personal. Por ejemplo, a ver, usted que, señor Jama, bueno, no podía hablar. Señor Jama, ¿qué otro ejemplo nos puede dar usted acerca de esto de los derechos y las obligaciones? ¿Qué pasó, Jama? ¿Se durmió? Aquí estoy, profe. Un ejemplo de los derechos y obligaciones que uno se tiene en una empresa. Profe, yo creo que un derecho como uno trabajador tiene que, o sea, ay, no sé ni qué decir de derecho, pero de obligaciones, o sea, cumplir las normas que se establecen en una empresa, de acuerdo como lo ponga eh, el jefe del taller o cosas así. O sea, ser responsable. Ya. ¿Quieres poner algún ejemplo acerca de un derecho y una obligación? Ustedes tienen el derecho de que la empresa les dé a ustedes un equipo de protección personal acorde a la labor que ustedes desempeñan. Y la obligación es de ustedes el correcto uso de ese equipo de protección personal. Bueno, sigamos con el tema. También hablamos, ya pasamos ahorita vamos a investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. La investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. Si no se conoce la causa de los fenómenos, las cosas se manifiestan secretas, oscuras y discutibles, pero todo se aclara cuando las causas se hacen evidentes. Eso que nos dice Luis Pasteur. Entonces, cuando existe un accidente siempre va a haber un perito cual va a hacer una investigación de qué es lo que ha pasado. Porque ha existido personas que por sacar provecho pues fingen una lesión o un accidente. Entonces aquí llegan los peritos a hacer una investigación a ver qué ha pasado, por qué ha sucedido esto, cuáles han sido las afectaciones, cuál ha sido el motivo por qué se ha suscitado este accidente laboral o este siniestro. Entonces, los siniestros laborales, los que se toman en cuenta son contacto con energía sobre capacidad de resistencia. Tenemos lesiones del trabajador, daños a la propiedad, impacto al medio ambiente. La pirámide de propiedades del accidente o también incidentes. Tenemos nosotros, si vamos a prevenir accidentes, tenemos que investigar los accidentes y los incidentes. Lesiones incapacitantes, una persona tenemos. Lesiones leves, 100 personas. Accidentes con daños a la propiedad, 500 personas. Entonces sube según la pirámide, según el daño que vamos realizando, podemos nosotros calificarla. El objetivo de esto, de la investigación de estos incidentes, son prácticamente descripción del acontecimiento, aclarar evidencias, establecer comprensión de lo sucedido, identificación de las causas reales, no deben ser superficiales. Aquí ya vamos ya a profundizar, a ver qué es lo que ha pasado, quién ha sido la culpa, si es porque la empresa no está cumpliendo con algo o por los trabajadores. Es por eso que las empresas buscan también que los trabajadores se integren a la empresa, no como un trabajador, sino como parte de una familia.
para que ellos se comprometan con la empresa y con ellos también se comprometan a mantener su área de trabajo en unas mejores condiciones, no siendo descuidados, manteniendo limpio el área de trabajo, entre otras. También ustedes deben, un claro ejemplo es de unas personas son, usted cuando llega a una empresa siempre va a haber alguien que le va a decir que esta empresa es así, que esta empresa es asado, que por aquí siempre hay un pero. Pero si le preguntan cuántos años trabaja, él va a estar más o menos unos 5 o 6 años. Entonces aquí se contradice, ¿por qué habla tan mal de su empresa? Y trabaja de aquí cuánto tiempo. Muchas veces se dice porque no hay otro trabajo, porque está difícil conseguir otro puesto de trabajo. Entonces aquí esta persona no está siendo leal con su empresa. Aparte que debemos también ponernos a pensar que eso estamos comiendo de esa empresa. Y debemos también cuidar, en esta actualidad debemos cuidar nuestro puesto de trabajo. También viene la determinación de riesgos. Bases para definir probabilidad de ocurrencias y potenciales pérdidas, costos y tiempo. Desarrollo de los controles definidos puestos a la investigación y resultados en el problema. Identificación de las tendencias, estadísticas, consolidación. Socialización, vivencias, seguridad al personal, divulgación. Aquí tenemos también procesos y etapas. Tenemos la revisión de accidentes, observación del lugar de los hechos, declaraciones y testimonios, determinación de las causas, determinación de las medidas correctivas. Y hacemos un análisis parecido al análisis FODA. Tenemos que investigar, reportar, analizar. Entonces aquí tenemos en investigar, sellar el área del accidente, cuestionar a los testigos, sacar dibujos y medidas de la zona del accidente, levantar muestras. En analizar tenemos decir qué ocurrió paso a paso, analizar los eventos con las 6 preguntas claves: quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Y reportar, decir qué pasó, decir cuáles fueron las causas inmediatas, decir cuáles fueron las causas básicas, decir qué se tiene que hacer para que no ocurra otra vez el accidente. Este punto sí es muy importante, decir qué se tiene que hacer o evidenciar qué es lo que ha pasado para que se produzca este accidente. Como ejemplos tenemos quién vio el choque, qué le pasó a los frenos, cuándo fallaron los frenos, dónde estaban los frenos de refacción, por qué no le avisaron al mecánico, cómo pasó el choque. Entonces se produce esta serie de interrogantes. Entonces tenemos la secuencia del accidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero vamos a la fuente. Fallas o emisiones o desestabilidades en el sistema y proceso. Tenemos el por qué, la causa básica o la causa inmediata. La causa básica tenemos factores personales, factores del trabajo, causas inéditas, actos y condiciones subestándares. Tenemos también los accidentes, contrato con nuestras energías o sustancias, pérdidas, personas, propiedad, procesos. Entonces aquí se engloba todo esto, porque se engloban las causas, acontecimiento y el efecto. En este caso sería el efecto, sería las personas, propiedades o proceso. Acontecimiento, contacto con energías o sustancias. El costo de los accidentes. Esto sí perjudica mucho a la empresa, por eso la empresa mejor ha optado por realizar esto, ¿cómo se llamaría para realizar una guía que se le presenta al trabajador para que revise acerca de los peligros y de las estrategias que toma la empresa para disminuir estos mismos. Entonces aquí vamos a ver ese costo. El primer tema vamos con el más importante, que es el costo humano, porque no se puede cuantificar el valor de una pérdida de una vida. Porque la persona que está, en este caso, en el peor de los casos, no queremos que se llegue a esto, a un fallecimiento, pues estamos hablando de un hijo, de un padre, de un jefe de hogar, de un tío o de algún familiar. Entonces no es calculable el costo de esto. Tenemos dolor y sufrimientos físicos,
y psíquicos, pérdida de la capacidad de trabajo o de la profesión, sufrimiento familiar, marginación social del accidentado. El coste económico tenemos disminución del ingreso temporal o definitivo, gastos accidentales. Para la empresa, en el coste humano tenemos pérdida de recursos humanos, problemas para el equipo humano, juicios, condenas, entre otros. Presiones sociales y psicológicas. En el costo económico tenemos costes contabilizados fácilmente, primas de seguro, salarios, indemnizaciones, entre otras. Costes más o menos ocultos suelen ser como mínimo 4 veces superiores a los costes asegurables en accidentes con lesiones. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo perdidos por compañeros y mandos medios en primeros auxilios, daños de material o instalaciones y equipos, interferencias en la producción, gastos fijos, ahí tenemos energía, alquileres, entre otros. Estos no son compensados, pérdidas de la productividad, pérdidas de imagen y de mercado. No es necesario poner presente, señor Kawa. Tenemos los beneficios de la prevención. Ayúdenos con la lectura, señor Kawa, acerca del ingreso y los gastos. Espérate un ratito, porque déjame poner bien si se ve. A ver. El ingreso. Ya dice, el ingreso. Ahorro de costo por reducción de accidentes. Incidentes. Mejora de calidad y de productividad. Mejora cualitativa. Satisfacción de los trabajadores. Gastos. Evaluación y control de riesgo. Implantación y mantenimiento de las medidas de preventiva. Materiales humanas y organizativas. Algo más, profe, eso más. Esto no más. Aquí tenemos los ingresos, el ahorro, calidad de producción, satisfacción de los trabajadores, gastos tenemos control de riesgos, implantación de medidas preventivas. Entonces es beneficioso esto para la empresa, ya que estamos comprometiéndolo al trabajador y tenemos un trabajador que sea bien remunerado, que tenga, eh, que tenga todas las seguridades en su área de trabajo. Entonces es un trabajador comprometido y por ende va a producir más. En cambio, si tenemos un trabajador insatisfecho que no tenga un lugar adecuado para su trabajo, pues se va a quejar y vamos a tener un trabajador insatisfecho y tampoco la productividad que uno se quiere o se espera de ese trabajador va a ser insuficiente. En vez Pocas de, palabras, profe, vago. sí, en pocas palabras va a ser vago, bien dice. Entonces va a ser un trabajador insatisfecho. No, como estamos aquí. Tenemos estos tres ejemplos. Tenemos acá estos focos. Entonces, si tenemos un trabajador que más o menos medio gas, ¿por qué? Porque a veces se siente insatisfecho con su paga, no se tiene un área de trabajo o lo tienen rotando, como saben, si lo tienen peloteando de un lado a otro, entonces no va a rendir al 100%. En cambio, tenemos un trabajador que le damos las Se duerme, garantías, pues. tiene un buen salario. Entonces lo hacemos y le damos un equipo de protección, entonces tenemos un trabajador comprometido y va a trabajar. Claro, profe. Entonces el objetivo, tenemos también de evaluar el desempeño en seguridad y salud mediante parámetros establecidos en relación con las metas, asimismo observar la tendencia de un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. Los indicadores son necesarios para mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Mida lo que sea medible y lo que no sea medible, vuélvalo a medir. Tenemos el artículo 57. Bautista, ayúdenos con la lectura. Artículo 57. Evaluación de la prevención de riesgo del trabajo. Para evaluar la prevención de riesgo del trabajo,
el empleador o el asegurado emitirá anualmente el Seguro General de Riesgo del Trabajo lo siguiente. Primero, índices relativos. Segundo, índice proactivo. La empresa considera necesario para su acción en la prevención de riesgo laboral. Indicadores de gestión. ¿Sigo? Sí. No, ahí nada más, gracias. Entonces tenemos otros que la empresa es la que va a crear matrices de riesgo, va a tratar de identificar dónde son los puntos de riesgo, qué es lo que sucede. Si existe incidentes, ellos tienen que ver qué es lo que está pasando en esa área, por qué se producen estos incidentes y tratar de alguna manera remediar eso para que no vuelvan a pasar. Ya que si a la empresa un trabajador que se accidente, pues influye muchos gastos, aparte de los diferentes juicios. Existen también pérdidas. Es un caos para una empresa, por eso tiene que garantizar esta seguridad para su trabajador. Y como ven, existen las leyes, están las leyes Pacto Andino, están las leyes ¿cómo se llama este? Existen muchas leyes internacionales en todo caso también, de las cuales el SAR de versión Ecuador toma y son muy válidos. Con eso se garantiza que la empresa también se comprometa a dotar de un espacio adecuado al trabajador. De lo contrario, ¿qué estamos ganando? Si nos remontamos a las épocas de los 90, se tenía bastante un índice alto de accidentabilidad. Muchas veces estas personas ya no podían volver a su trabajo o realizar la actividad que realizaban. Entonces aquí también se venía la discriminación. Y había también unos peritos, había los abogados de las empresas, que más que todo, el trabajador no tenía garantías. En caso de sufrir un accidente, le daban una indemnización paupérrima y el señor tenía que ver cómo se ganaba el sustento para su vida y para el de sus familiares. Hoy en día se trata de evitar esto. Se trata que si usted tiene un accidente, pues la empresa responda. Y si usted sufre un accidente en una empresa, pues ya se considera un activo fijo de la empresa. La empresa no puede despedirlo, usted tiene su trabajo. Pero esto no implica que usted, porque tiene garantizado su trabajo, va a hacer su trabajo lo más que nunca. También tiene que responder porque ya vienen otros factores que a usted lo pueden despedir por incumplimiento. Entonces volvamos a la investigación de accidentes de trabajo. Tenemos en enero 46, en febrero 32, en marzo 58, en abril 42, en mayo 78, en junio 62. Y vean cómo van cambiando. En julio ha sido el mes que más accidentes, en agosto 98, en julio 97. Entonces en agosto ha sido el donde se ha presentado mayor accidente. Es de la Dirección de Seguros Generales de Riesgos de Trabajo, elaborado por la Dirección de Seguros Generales de Riesgos de Trabajo. Entonces son cifras aquí de 2014 reales de los accidentes que se han registrado en los diferentes meses a nivel de todo el Ecuador. Entonces, como ven, hay meses donde se ha presentado mayor índice de accidentes, mayor reporte de accidentes. Y también tenemos un análisis de los puestos de trabajo y las enfermedades profesionales. Si están registrando, porque siempre ustedes tienen que averiguar las enfermedades profesionales o las que se adquiere uno dependiendo la actividad que está realizando. La siniestralidad laboral. Siniestros laborales tenemos 22.861 y tenemos avisos de accidentes de trabajo 22.179 y tenemos avisos de enfermedades profesionales 682. Entonces los accidentes, las enfermedades laborales, como ven, no tienen punto de comparación con los siniestros laborales. Entonces aquí estamos haciendo, para que sea más entendible, los siniestros, la siniestralidad laboral reportada en el 2014. Tenemos accidentes del trabajo, esto ocupa un 97%, y enfermedades profesionales un 3%. Estamos observando lo que está aquí en la gráfica.
Del 100%, el 3% son avisos por enfermedades profesionales y los siniestros que ocurren son el 97%. Es difícil que eliminar esto. Simplemente con las debidas gestiones que cada empresa realice, lo que se busca es disminuir. Eliminarlo es imposible. Una de las alternativas que se ve es la señalización. Entonces esto trataremos la próxima clase. Hasta aquí avanzamos con la clase, señores. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente noche. Próxima clase nos vemos para seguir revisando estos temas. ¿Alguna novedad hasta el momento? ¿Algo que no esté entendido? Profe, sí, tengo una duda, solo una duda. Mi duda es con respecto a los incidentes. No me quedó claro el concepto de incidente. No sé si me puede dar algún ejemplo de incidente de trabajo. He estado buscando, a ver qué nos dicen. La diferencia entre accidente e incidente radica en el daño real o potencial que puede causar. Un accidente es un suceso que genera daños materiales o humanos de diversa gravedad, mientras que el incidente es un evento que podría generar daños o no, y que no podría ocasionar un accidente en el futuro, sino que se corrige las fallas que es la origina. Un incidente es nosotros ya conocer un sitio donde se va a producir un accidente y pues tomar las medidas oportunas para que esto no suceda. Es una prevención, un incidente. En cambio, el accidente ya es algo que pasó, algo que afectó a una persona o a una persona o a algún material de la empresa. Entonces, un incidente podría ser tal vez, por ejemplo, un escenario en donde dos compañeros de trabajo se vayan a pelear, pero que no se dé la pelea, más o menos así. Más o menos. Un incidente sería, supongamos nosotros en la parte de automotriz. Un incidente es si yo veo que en el piso está regado aceite. Entonces, el incidente, ¿cuál sería? Que puede pasar alguien por ahí, se puede resbalar y se accidenta. Entonces, yo tengo el incidente que puede pasar algo ahí. Entonces, yo busco la manera de limpiar o poner acerrín encima para que esto no se produzca, para que no se produzca el accidente. Este es un incidente, es una identificación de algo que va a causar un accidente. Ya, otra pregunta, profe. En cuanto a en la sección de accidentes de la misma diapositiva, el mismo documento, en generalidades de accidentes, hay una parte donde dice limitada conciencia social y empresarial de las pérdidas humanas y económicas. ¿A qué se refiere específicamente con esa parte? Es que cuando pasa un accidente, eso tenemos que tomar en cuenta las dos partes. Para la empresa, los juicios que se le avecinan y también que tienen que pagar una fuerte cantidad de dinero debido a que se viene una investigación de por qué pasó el accidente y cuáles fueron las medidas que la empresa tomó para que no se dé este accidente, ya que las empresas tienen que tener sus matrices de riesgo, identificados los puntos donde se pueden ocasionar esos accidentes. Entonces esto se viene una fuerte sanción porque simplemente no ha tomado las medidas convenientes. Y para la familia, pues también es lamentable ya que está accidentándose un familiar o puede ser el jefe de hogar que representa pues una pérdida económica o el ingreso o el sustento de esta familia. Ya, profe, la última consulta. En la parte del mismo documento donde dice inspecciones, mi pregunta es que si las inspecciones las realiza, digo yo, tal vez una persona que sea un técnico o un grupo de personas encargadas para hacer ese tipo de inspecciones. ¿Cómo sería ahí? El Estado tiene su grupo encargado de personas de hacer las auditorías. Eso se las hace anualmente. Entonces, si la empresa no cumple con las normativas que ya tiene que tener, o que tiene conocimiento, o así no tenga conocimiento, según la Constitución del Ecuador, a usted no le exime de la culpa el no saber una ley.
Entonces las Claro, empresas así tienen que es. estar empapadas de esa ley y tienen que cumplir. Entonces llega un ente regulador que es del Estado a revisar si es que se cumple o no se cumple las normativas que están en este caso en el SAR. Ya, ya. Ya, profe, esa era mi pregunta. Muchas gracias. En otros países sí está este tema, sí más se lo hace como una cultura empresarial, lo tiene bien arraigado. Aquí en el Ecuador es poco, solo las empresas del Estado, empresas grandes, son las que sí cumplen, pero hay otros también. Nosotros estamos hablando de talleres automotrices, es muy poco. Los concesionarios, ellos sí tratan de cumplir, tratan de tener el área limpia, tienen que tener todo en su puesto, se da sanciones a los técnicos que no cumplan, se ve la manera, pero empresas grandes, empresas del Estado sí tienen que cumplir. A esta cultura tenemos que tratar de llegar todos, en cierta medida, porque tampoco se puede cumplir con las normativas al 100%, porque debemos entender también el rumbo de cada empresa. No todos tienen el mismo rumbo de negocio, todas son diferentes. Bien, listo, profe. Muchas gracias por la información. Ya, listo, señores. A ver, saliéndonos del tema, y nos quedan 2 minutos. Quería hablarles algo de vinculación. Entonces, en vinculación tienen que identificar según son grupos de 2 personas. Según el número se tiene que ver con el otro compañero que debe trabajar. Usted tiene el número 9, hay otra persona que también tiene el número 9, entonces trate de buscar quién es esa persona y comuníquese para seguir haciendo la planificación. Ustedes en la página del instituto, ahí justo donde está vinculación, en el váyanse hasta donde dice 2020, ahí está el formato de vinculación. Ustedes tienen que realizar una guía. Son 4 semanas que ustedes tienen que planificar, poner las actividades, poner el marco teórico para que los estudiantes que se van a matricular pues puedan trabajar con esa guía. Aparte es de la preparación del aula virtual, esa guía tienen que realizarla desde la fecha que es desde el 13 hasta el 24. Es netamente responsabilidad de ustedes realizar esta guía y de su docente tutor guiarles o revisarles a ver que si que están bien o algo tienen que cambiar. En este caso, los temas, como ustedes tienen bien entendido, es desde mecánica básica. Si tienen algún inconveniente, me escriben por interno, yo les pasaré prácticamente el programa. Ahí tengo unas diapositivas que se hizo para sustentar este proyecto y tengo el programa para que ustedes puedan basarse en ese programa con las temáticas que se deben dar en estos cursos. Si es necesario profundizar o buscar más información, pues ya queda para ustedes. Eso, señores, muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche